silencio en la sala. El día de hoy vamos a juzgar un periodo de 1000 años en el que se debatirá la pregunta si la época medieval fue un periodo oscuro, sumido en la ignorancia, o un pilar fundamental para las bases del Renacimiento. Se le advierte a la Fiscalía y a la Defensa que no se aceptará ningún argumento que esté falto de información o que divague en su respuesta. Continuamos dándole el tiempo a la Fiscalía para que declare. Gracias, su señoría. Demostraremos que en la Edad Media limitó el potencial humano. Durante siglos, el teocentrismo extremo asfixió la ciencia, la libertad del pensamiento y la educación, dejando al pueblo en alfabetismo y miedo. Así es. En esta época la iglesia ocultaba el conocimiento en monasterios cerrados, lo que provocó que las plagas y las supersticiones gobernaran día a día. Y es por esto que esta época fue un estancamiento intelectual, lo que se le podría denominar época oscura. Su señoría, la acusación sufre una ceguera histórica. La Edad Media no fue oscuridad, fue un crisol que fundó el occidente. No hubo estancamiento, hubo preservación y cambios sin el desarrollo técnico y filosófico y la evolución de la lengua romance durante el tiempo medieval. Luego de oír las declaraciones iniciales, es momento de dar tiempo a la defensa para que llame a sus testigos. Maestrado del señor Dante Alighieri. Señor Alighieri, ¿es su obra una muestra de la supuesta ignorancia medieval? El argumento es que al escribir en una lengua vulgar, es decir, en italiano y no en latín, demostré que la cultura medieval buscaba expandirse al pueblo, abriendo camino para la identidad literaria de toda Europa. Continúa la defensa con su siguiente testigo. Ahora llamamos a Jeffrey Chaucer. Vine aquí porque se nos acusa sobre que somos una época monótona y lúgubre. Pero al contrario, les voy a demostrar que mis cuentos literarios de Canterbury demuestran lo contrario. Mi primer argumento es que la época medieval era una época vibrante y diversa y con constantes cambios. En mis cuentos relato aventuras sobre caballeros, pero también sobre viudas independientes y comerciantes. Mi segundo argumento es que la literatura medieval ya se utilizaba la sátira para criticar a la corrupción de la iglesia, demostrando que el espíritu crítico humano ya estaba antes desde la época del Renacimiento. Hemos oído a la defensa con sus testigos. Es momento de oír a los testigos de la Fiscalía. Damos el tiempo. Llamamos al estrado al señor William Shakespeare, genio del Renacimiento. Es un honor estar aquí. Se viene a escribir las más grandes tragedias como Hamlet y Romeo y Julieta durante el auge renacentista. Debo de ser justo. Mi primer argumento es que el Renacimiento trajo una libertad psicológica y un enfoque antropocéntrico que la Edad Media reprimió. Mis personajes sufren por sus propias decisiones y no por designios divinos inflexibles. Sin embargo, mi segundo argumento, y debo de admitirlo, es que las tramas y los escenarios de muchas de mis obras, incluyendo el misticismo de Hamlet, beben directamente de las leyendas, las crónicas y la atmósfera que la Edad Media construyó. El Renacimiento floreció porque la Edad Media sembró en la tierra. Señor Dante, en su obra La Divina Comedia describe tormentos brutales e infundía el miedo al castigo divino. ¿No es acaso ese miedo la prueba viviente de la oscuridad de su era? El miedo es una emoción humana, caballero. Yo uso mi obra como castigo
testigo como alegoría para el libre albedrío. Es enseñar que las acciones del hombre tienen consecuencias no es oscuridad, sino es el principio de la responsabilidad humana. Señor Shakespeare, usted es considerado la lumbre del teatro renacentista, pero respóndame, ¿el teatro en Inglaterra no renació acaso gracias a los dramas litúrgicos y los ministerios medievales que se hacían en las plazas? No puedo negarlo. Las compañías de teatro medievales ambulantes abrieron los caminos que mis actores recorrieron más tarde. Hemos oído las alegatas iniciales, los testimonios de los diferentes testigos y los interrogatorios por parte de la defensa y la fiscalía. Es momento de llegar a las alegatas finales. Damos el tiempo a la fiscalía. Su señoría, hemos argumentado cómo la Edad Media limitó el desarrollo científico. Fue un periodo donde la heresiología y la censura retrasaron el reloj de la humanidad. Fue una época de rígidas estructuras donde tuvo que romperse para que la humanidad volviera a ser el centro del universo. Concluimos demostrando que la Edad Media fue una época valiosa e incomprendida. No fue un agujero negro, sino el puente indispensable de los monasterios. Salieron los textos clásicos de sus gremios, el comercio y de los sectores como Dante y Chaucer. La riqueza literaria que permitió que el Renacimiento brillara. Después de evaluar las evidencias conceptuales y los testimonios literarios presentados ante este juzgado, he tomado una difícil decisión. Las evidencias demuestran que aunque en la época medieval se predominó el oscurantismo y el caos, no todo fue así. La creación de universidades, la evolución de la literatura y el desempeño de genios literarios como Dante demuestran que no todo fue oscuridad. Por lo tanto, declaro que la época medieval no fue una época oscura, sino el cimiento indispensable para las bases del Renacimiento. Se cierra el caso.